En lo profundo de México, en un lugar donde las montañas se elevan como guardianes silenciosos y los caminos de tierra parecen perderse en la nada, existe una colina que pocos se atreven a visitar al caer la noche. La llaman el Cerro del Lobo. Durante generaciones, se ha transmitido la historia de un fantasma que habita entre sus peñascos y barrancos, un espectro condenado por pactos malditos con fuerzas oscuras. Algunos dicen que no es un fantasma cualquiera, sino un alma devorada por un demonio que encontró refugio en aquel sitio, condenado a aterrorizar a cualquiera que ose invadir sus dominios. La leyenda comienza en tiempos antiguos, cuando un hombre ambicioso, conocido como Martín Aguilar, llegó a la región buscando fortuna. No era un simple campesino ni un viajero cualquiera, era alguien obsesionado con el poder. Se decía que había buscado contacto con brujos y chamanes que practicaban ritos prohibidos. Su mirada estaba vacía, y su voz cargaba un eco extraño, como si dos seres hablaran a la vez desde su garganta. Una noche, subió al cerro con una sola intención, invocar a un demonio que le concediera riquezas y dominio sobre los hombres. El ritual comenzó a medianoche. Las piedras del cerro fueron cubiertas con símbolos tallados en sangre, y en el centro, una fogata ardía con llamas que no parecían naturales. Los pobladores que vivían en los alrededores aseguraban haber visto aquel resplandor extraño iluminando el cielo. Martín ofreció animales, pero no fue suficiente. El demonio exigió algo más, un sacrificio humano. Fue entonces cuando la verdadera oscuridad se apoderó de él. Martín no dudó en entregar a su propia amada, llevándola con engaños hasta la cima del cerro. Sus gritos desgarraron la noche, y los ecos resonaron como alaridos que jamás se desvanecieron. El demonio aceptó el tributo y le concedió lo que pedía, pero el pacto estaba maldito. El cuerpo de Martín comenzó a deformarse, sus ojos ardían como brasas y su voz se convirtió en un lamento insoportable. Ya no era hombre ni bestia, sino un ente atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desde entonces, fue conocido como el fantasma del Cerro del Lobo. Los viajeros cuentan que, al caer la noche, una figura alta y encorvada se mueve entre las rocas. Sus huesos crujen con cada paso, y un aullido semejante al de un lobo se escucha desde lo más alto, aunque no haya animal alguno en la zona. Algunos han intentado enfrentarlo con rezos, pero aseguran que lo único que escuchan como respuesta son carcajadas profundas, como si decenas de demonios se burlaran al unísono. Los relatos se multiplicaron con los años. Un joven llamado Esteban, incrédulo de las historias, decidió demostrar que todo era un simple mito. Una noche de luna llena, subió al cerro con una linterna y una cámara, dispuesto a grabar la supuesta leyenda. El viento soplaba con fuerza, y la neblina se cerraba en torno a él. Al llegar a la cima, escuchó un murmullo extraño que lo rodeaba. No había nadie, pero las voces parecían provenir del suelo, como si las piedras mismas hablaran. De pronto, la temperatura bajó bruscamente. Esteban sintió un aliento helado en su nuca y, cuando volteó, lo vio, un ser descarnado, de rostro alargado y ojos encendidos que lo observaban desde apenas unos metros. No caminaba, flotaba, arrastrando una sombra que se retorcía como un enjambre de serpientes. Esteban intentó correr, pero cada paso lo hundía más en la oscuridad. Nunca regresó. Lo único que encontraron fue su linterna rota, cubierta de arañazos profundos que parecían marcas de garras. El cerro fue abandonado por muchos, pero siempre había curiosos que se atrevían a visitarlo. Algunos decían escuchar lamentos femeninos, el eco de la mujer sacrificada que aún clama justicia. Otros juraban ver a Martín transformado en un lobo humanoide, con fauces sangrientas y garras que brillaban a la luz de la luna. Lo cierto es que todos coincidían en lo mismo, aquel lugar era un santuario del mal, un sitio donde los demonios habían dejado su huella para siempre. La iglesia local intentó purificar la zona, organizando procesiones y oraciones en lo alto del cerro. Pero la tragedia no se detuvo. Los sacerdotes que participaron en los ritos comenzaron a enfermar de manera inexplicable, sufriendo pesadillas en las que un lobo negro los perseguía hasta desgarrarles el alma. Uno de ellos, antes de morir, confesó que el fantasma le había susurrado una advertencia: «Este cerro es mío. Y todo aquel que intente expulsarme, me pertenecerá». Los habitantes de la región comenzaron a dejar ofrendas en la base del cerro, velas, cruces de madera y hasta animales sacrificados. Creían que de esa manera aplacaban la ira del fantasma. Pero la oscuridad seguía expandiéndose. Cosechas enteras se perdían, el ganado aparecía muerto con heridas imposibles, y las noches se llenaban de aullidos que helaban la sangre.
Con el paso del tiempo, la leyenda del fantasma del Cerro del Lobo se convirtió en una advertencia. Nadie debía acercarse, y mucho menos subir a la cima. Sin embargo, siempre hay alguien que desafía lo prohibido. Algunos buscan fama, otros fortuna, y otros simplemente quieren comprobar con sus propios ojos lo que tanto se cuenta. Lo que todos ignoran es que, al poner un pie en ese lugar, ya no regresan solos. Porque el fantasma no solo se aparece. También se adhiere a quienes lo buscan, los persigue de regreso a sus hogares y los condena con visiones, voces y pesadillas que nunca terminan. Y cuando al fin logra atraparlos, no queda rastro de ellos. Solo un eco desgarrador que se suma a los lamentos eternos que resuenan en la cima del Cerro del Lobo. El silencio de la madrugada envolvía el Cerro del Lobo como un manto helado. Tras la primera aparición del espectro, Julián apenas podía dormir. Las voces que escuchaba cada noche parecían más nítidas, más cercanas, como si el viento trajera consigo un lamento desgarrador. No lo decía a nadie, pues sabía que lo tacharían de loco, pero la culpa lo estaba consumiendo en silencio. El segundo encuentro ocurrió cuando decidió volver al cerro, esta vez acompañado de una botella de mezcal y una lámpara de aceite. Quería desafiar al miedo, demostrar que todo eran ilusiones. Subió lentamente, los arbustos se mecían con un viento extraño, como si respiraran al ritmo de su miedo. En la cima, donde había visto al espectro, encendió la lámpara y esperó. A medianoche, una silueta surgió entre la niebla. Esta vez no se ocultaba en las sombras. Era una mujer vestida de blanco, con un rostro tan pálido que parecía esculpido en hueso. Su mirada vacía se clavó en Julián, y de sus labios brotó un murmullo que helaba la sangre. No era un simple grito, era un conjuro, una súplica cargada de rabia. ¿Por qué me condenaste a vagar aquí?, susurró con un eco que parecía multiplicarse en todo el cerro. Julián retrocedió, pero sus pies se hundieron en la tierra blanda como si intentara retenerlo. El fantasma se acercó lentamente, sus manos huesudas levantándose hacia él. Intentó correr, pero la niebla se cerraba como un muro invisible. El aire se volvió pesado, sofocante. Sintió que algo lo sujetaba de los tobillos. Cayó de rodillas, temblando, mientras la figura se inclinaba hacia su rostro. El olor a tierra húmeda y sangre vieja lo envolvió. La aparición habló de nuevo, esta vez con un tono de odio absoluto. El Cerro del Lobo es mi tumba, y tú me diste muerte. Julián gritó que no entendía, que nunca había hecho daño a nadie, pero la entidad no escuchaba. En su mente comenzaron a aparecer imágenes confusas, un linchamiento, antorchas, un rostro de mujer deformado por la rabia de un pueblo que la acusó de bruja. Vio a hombres arrastrándola, azotándola y arrojándola al fuego. Y entre aquellos hombres, un rostro se repetía una y otra vez, el suyo. El terror lo paralizó. ¿Era posible que en otra vida él hubiera sido uno de sus verdugos? La mujer lo miraba con un rencor eterno, y cada palabra era como un cuchillo clavándose en su alma. Julián, nunca escaparás de mí. Cada noche vendrás a pagar lo que hiciste. Con un alarido, el espectro desapareció en la neblina, dejando tras de sí un silencio insoportable. Julián logró arrastrarse fuera del cerro, pero sabía que ya estaba marcado. Desde aquella noche, no solo escuchaba voces en la cima, sino dentro de su propia casa. Sus espejos comenzaban a empañarse solos, revelando la silueta de la mujer detrás de él. El Cerro del Lobo había liberado algo que jamás volvería a descansar. El aire en la cima del Cerro del Lobo era cada vez más pesado, como si la montaña misma quisiera expulsar a los vivos que osaban invadir su reino. Los gritos de los excursionistas se habían convertido en un eco débil, perdido entre los susurros de miles de voces que parecían salir de las rocas. David, temblando, alzó la linterna hacia la entrada de una grieta que no había notado antes. Dentro, se distinguían marcas talladas en las paredes, símbolos que no pertenecían a ningún idioma humano. Uno a uno, comenzaron a leer en voz baja los nombres grabados allí, eran apellidos conocidos en el pueblo, familias enteras que habían desaparecido sin dejar rastro. De repente, un rugido emergió de lo profundo de la cueva, un sonido gutural, mezcla de lamento humano y gruñido animal. Una sombra gigantesca avanzó desde la oscuridad, mostrando la figura del fantasma del Cerro del Lobo. Sus ojos ardían con fuego rojo, su silueta era la de un hombre encadenado con piel desgarrada, y a su alrededor se retorcían lobos espectrales que aullaban en sincronía. Los jóvenes retrocedieron, pero el suelo bajo ellos comenzó a resquebrajarse, revelando un abismo lleno de calaveras.
Laura gritó cuando sintió una mano fría tomarla del tobillo, intentando arrastrarla hacia abajo. David y los demás tiraron de ella con todas sus fuerzas, pero la voz del espectro resonó como un trueno: los hijos del lobo no escapan, ustedes son la ofrenda que esperaba. El grupo corrió sin dirección, tropezando entre piedras y raíces que parecían moverse por sí solas. El espectro lo seguía, atravesando los árboles como si fuera humo, pero con garras que podían desgarrar carne real. Una de las chicas, Andrea, fue alcanzada. El fantasma la levantó por el cuello, y con un alarido que heló la sangre de todos, su cuerpo se desintegró en polvo, absorbido por la montaña. El terror los llevó hasta un viejo altar hecho de huesos y cráneos, en cuyo centro ardía un fuego verde. Allí encontraron un libro cubierto de piel reseca. Laura, presa del pánico, lo abrió y descubrió un ritual escrito en sangre. Era un conjuro de invocación y liberación. Comprendieron que el fantasma no era solo un espíritu, sino el guardián de un pacto satánico sellado hacía siglos por los antiguos habitantes del pueblo. David, entre lágrimas y desesperación, comenzó a leer las palabras en voz alta, pero cada sílaba hacía que su cuerpo sangrara por la nariz y los ojos. El espectro rugía, intentando detenerlos, pero el fuego del altar se intensificó. Con el último aliento, David terminó la invocación. El suelo tembló, las cadenas del fantasma se rompieron y, con un aullido que partió el cielo, el espectro del Cerro del Lobo desapareció en una explosión de humo y cenizas. El silencio volvió, pero no era paz, sino una calma extraña. Solo quedaron Laura y uno de los chicos, exhaustos y cubiertos de sangre. Bajaron del cerro sin mirar atrás, jurando nunca más hablar de lo ocurrido. Sin embargo, el pueblo despertó al día siguiente con una noticia aterradora: una manada de lobos gigantes fue vista merodeando alrededor de las casas. Y en sus ojos brillaba el mismo fuego rojo que habían visto en lo alto de la montaña. El fantasma del Cerro del Lobo ya no estaba encadenado al monte. Ahora caminaba libre, alimentando su maldición con nuevas víctimas, y nadie estaba a salvo de su regreso.